Primero que nada, pues me da muchísimo gusto saludarte, volver a compartir con ustedes. Te agradezco mucho la confianza y la amistad, desde luego a distancia, pero sabes que es muy fraterna, es muy recíproca. Te aprecio mucho al doctor Diego. Desde luego también le doy muchísimo las gracias a la Fundación Nick Gabriel, desde luego por la confianza y por la oportunidad. El día de hoy, pues, me honran con permitirme, pues, expresar un poco de mi experiencia a través de este tema tan bonito, tan interesante que les voy a compartir. Particularmente hoy, precisamente como defensor particular, en un proceso penal, planteé una incidencia. Más al rato les platico más o menos de qué se trató, cómo se hace el planteamiento, para qué sirve, ¿no? Sobre todo, porque muchas ocasiones se piensa que como defensor particular todo tiene que ser como objeto del juicio. Y no, efectivamente, en ocasiones lo que hay que tratar es de evitar llegar al juicio, y hay varias posibilidades de evitar el juicio. Precisamente a través de determinados actos, la defensa lo que tiene que ir haciendo es buscar hacer, o más bien no hacer, sino lo que tiene que hacer la defensa es buscar aprovechar cada oportunidad para ir fortaleciendo tanto su estrategia de defensa o debilitar incluso la estrategia de la fiscalía. Y en ocasiones también, si hay la posibilidad de no arribar a juicio porque algún tipo de delito lo permita, tomar una salida alterna. Entiendo que en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador también hay salidas alternas. Está el procedimiento abreviado, está la suspensión condicional del proceso. Bueno, si se da este tipo de situaciones, se pueden ir aprovechando. ¿Qué, por qué llamarla el nombre que le puse a la conferencia, a la ponencia, las incidencias en el proceso penal como actos de la defensa? Porque precisamente la defensa debemos de ver que durante la etapa de investigación, e incluso en la etapa de preparación al juicio previa, e incluso en el mismo juicio también, se pueden buscar varias pretensiones, ¿sí? Estas pretensiones es lo que precisamente la parte pretende, quiere, necesita para apoyar a su cliente, a su defendido, para poder establecer, no sé, una estrategia de control ante el fiscal del Ministerio Público. Y bueno, yo analizando un poquito su código integral, también veo que tenemos muchas figuras similares. Y creo yo que esta conferencia, o esta plática más bien, es una plática de amigos, que te repito, se hace con muchísimo gusto, pues puede darles tips o nociones de cómo se pueden hacer estos planteamientos. Traigo una presentación, no sé, ojalá y les puedas, lo voy a compartir. Es una presentación que hice en la cual más o menos voy a llevarlos de la mano con relación al contexto de las incidencias. ¿Qué significa? No sé si ustedes están familiarizados con el término incidencia. Finalmente, las incidencias derivan de los incidentes, y en todos los derechos procesales latinoamericanos, los incidentes, de acuerdo incluso con autores, son precisamente cuestiones que se relacionan, que son alternas al proceso principal. Sabemos que el proceso penal, pues obviamente lo que busca es, obviamente, que se conozca la verdad, busca sancionar al culpable, ¿sí? Proteger al inocente, y desde luego, pues esto generalmente se lleva a través del juicio. Sí, En sí, todo el procedimiento para llegar al juicio, y en el juicio se emite la sentencia. Sí me escuchan, disculpen. fuerte y claro. Sí, ¿está bien el volumen? Ok. Sí, sí, Si hay alguna duda, igual también me lo pueden, ahí me lo ponen en el texto, me pueden interrumpir, ¿eh? En cuanto al contexto de, salvo alguna situación que la fundación lo considerara, pero si ustedes en el momento que voy platicando o quieren tener alguna intervención, alguna duda, algún comentario, encantado, ¿eh? Yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Dos temas importantes. Las incidencias en el procedimiento penal como actos de la defensa. ¿Qué tenemos que enfocar como contextos principales? Los incidentes y la figura de la defensa y sus actuaciones dentro de este procedimiento penal. Estas incidencias, pues para comenzar a platicar de ellas, yo me fui a la doctrina. Contamos aquí en México un diccionario jurídico que nos define que
son los incidentes. Quiero platicar un poquito sobre ello. ¿Qué son las incidencias? Bueno, ese es un contexto general. Las incidencias dentro del proceso penal acusatorio son todas cuestiones ajenas al análisis del hecho y la participación del imputado que pueden producir una consecuencia jurídica que impacta en el proceso. Esto es, recordemos, el proceso penal busca llegar a esa sentencia para determinar la culpabilidad o no de una persona, pasando desde luego por la etapa de la investigación, pasando por la etapa, acá en México le llamamos etapa intermedia, que para ustedes es de preparación al juicio, y desde luego pues en el juicio mismo. Sin embargo, hay cuestiones alternas, tanto incluso hasta para evitar llegar a juicio. Entonces, ¿qué son esas incidencias? Estas cuestiones alternas. Definen un autor, un jurista mexicano que se llama Rafael de Pina, quien escribió con su hijo Rafael de Pina Vara, en su obra que se llama Diccionario de Derecho, la editorial Porrúa, es editorial mexicana, que por incidente se entiende procedimiento legalmente establecido para resolver cualquier cuestión que, con independencia de la principal, surja en el proceso. Esto es, son cuestiones alternas. No es el proceso mismo, recordemos, el fin del proceso es llegar a esa sentencia, determinar la culpabilidad o no de la persona, y esto puede ir sucediendo de forma alterna. Incluso hay ocasiones que a través de alguna incidencia se puede lograr hasta el sobreseimiento del proceso penal o de la causa penal. Acá en México así acontece, y vi que por ahí también el Código Integral, Código Integral Orgánico, ¿verdad? Penal de Ecuador, también maneja la figura del sobreseimiento. Entonces, a través incluso de un incidente que es un planteamiento como tal, se puede lograr precisamente hasta el sobreseimiento de la causa antes de llegar al juicio, si se llegan a dar las circunstancias o si el caso en particular lo permite. Bueno, sabiendo qué son las incidencias, son los planteamientos. ¿Y cómo planteamos una incidencia? ¿Qué es lo interesante de estas incidencias? Acá en México es muy fácil plantearlas. ¿Por qué? Porque solamente se hace el planteamiento a través de un simple escrito. El sistema acusatorio prácticamente lo que tiene o lo que privilegia es precisamente la oralidad. Basado en ello, aquí en México solamente le dirigimos al juez que está llevando el procedimiento. En este caso, con ustedes sería un juez quiero pensar, se llama un juez de control, antes se llamaban juez de garantías. No sé si ustedes es juez de instrucción. Bueno, se plantearía ante este juez la petición de audiencia. ¿Por qué? Porque es en la audiencia donde se va a debatir precisamente la incidencia. Es muy sencillo, pero aún así es muy importante establecer que cada incidencia, recordemos que existe la denominada teoría del caso, ¿sí? Cada incidencia debe de tener una teoría del caso. ¿De qué es la teoría del caso? De la pretensión del incidente, ¿sí? Obviamente no va a ser la típica teoría del caso para ya establecer tanto la acusación o la defensa, pero ¿por qué tiene que tener una teoría del caso? Todos los procedimientos, incluso en todas las materias, tienen teoría del caso. A veces se piensa que es una figura jurídica exclusivamente del derecho penal, ¿no? La teoría del caso, finalmente recuerden que tiene ¿cómo llamarlo así? Un planteamiento tiene tres elementos, que es un elemento fáctico, o sea, los acontecimientos, los hechos. Hay un elemento jurídico, que es el fundamento del derecho en base al cual vamos a pedir, a hacer la petición. Y desde luego un elemento probatorio o elementos probatorios, que serán con lo que vamos a demostrar los hechos. Recuerden la regla del derecho, que es la máxima de que el que afirma es el que tiene que probar. Es la regla principal. Entonces, ahora, de esa es la forma como tenemos que pensar que la incidencia va a tener esos elementos. ¿Dónde se pueden plantear esas incidencias? Aquí en México, en todas las etapas del procedimiento. En México tenemos tres etapas, que sería prácticamente, es muy similar al Ecuador. Es una etapa de investigación, es una etapa intermedia. La etapa de investigación acá en México inicia con la audiencia inicial, que tiene una figura, el año pasado lo platicamos, creo, de la vinculación a proceso. Es como una especie de causa probable, eso es más o menos similar a algo parecido, donde el juez comparte la opinión del Ministerio Público, considera que si hay un delito y que una persona lo cometió de manera probable, ¿sí? Esa es la etapa, se da en audiencia inicial. Yo veo e identifico que en Ecuador la audiencia inicial es muy similar a la audiencia de formulación de cargos, donde se le va a dar a conocer precisamente a la persona que está siendo investigada o imputada, precisamente los hechos,
que se están investigando, obviamente la clasificación o la calificación jurídica de esos hechos, los que el Ministerio Público considera que son delictivos, y adicionalmente ellos, las personas que declaran en su contra, y obviamente se va a contar con un respaldo de los actos de investigación que corroboran precisamente esa imputación que el Ministerio Público le atribuye de la comisión de ciertos hechos. La segunda etapa, que es la intermedia, inicia acá en México con el escrito de acusación, similar al de ustedes, que se inicia con el escrito de acusación fiscal, ¿sí? Y nosotros, esta parte se va a debatir en una audiencia intermedia, tanto la exposición de esa acusación, como incluso concluiría el debate de la admisión o la exclusión o el rechazo o exclusión de medios de prueba. Similar veo que también esta etapa intermedia, esta audiencia intermedia que se da en la etapa intermedia, para ustedes es la audiencia de preparación a juicio, que tiene una similar forma, una mecánica, ¿no? Se va a formular acusación fiscal y si hay alguna incidencia se va a plantear, o más bien, llámalo, si hay alguna excepción, si hay algún tema de incompetencia, y posteriormente también van a plantear ahí la admisión o inadmisión de las pruebas que las dos partes se presenten, ya sea fiscalía y defensa. No obstante, también en México, hasta dentro del mismo, la audiencia de debate, que sería la audiencia de juicio oral, también se pueden plantear incidencias. Y yo considero, de acuerdo a lo que estuve leyendo, incluso en una obra que ahí les voy a recomendar, y que es de un querido jurista ecuatoriano, uno de los más grandes que tiene, precisamente si analizamos la revisión de la medida cautelar, acá en México se puede hacer la revisión en la etapa de juicio oral y yo creo que allá también se debería de poder. Entonces, podríamos llegar a concluir que las incidencias se pueden plantear en todas las fases del procedimiento penal. En opinión, aquí en México sí se puede y yo creo que también se debe de poder y se podría intentar en Ecuador. Entonces, por eso es donde planteamos en esta partita, que platicamos que estas etapas se pueden plantear perdón, esas incidencias se pueden plantear en todas las etapas. Bueno, y como decía hace ratito, eh, está estructurada con una teoría del caso, pero tienes finalidades específicas. ¿Cuáles son estas finalidades específicas? Las finalidades específicas de las incidencias van a depender precisamente del tipo de incidencia que se vaya a plantear. Les pongo un ejemplo. Si vamos a buscar una suspensión condicional del proceso, aquí en México se puede pedir después de que se haya vinculado una persona a proceso, esto es en la etapa de investigación y hasta antes de que se dicte el auto de admisión o auto de apertura judicial, que es el que se dicta precisamente en la etapa intermedia, en la audiencia intermedia, que para ustedes sería similar el auto que se dicta o que recae, la resolución que emite el juez en la audiencia de preparación a juicio. Hasta en México, hasta antes de este momento, bueno, obviamente se puede plantear determinadas, bueno, lo estoy diciendo ya mal ahora sí. Estas incidencias, perdón, están planteadas en cuanto a esta pretensión. Les ponía el ejemplo de la suspensión condicional, me perdí un poquito. La suspensión condicional se puede plantear hasta antes de la autoapertura judicial. Eso sí lo marca acá la ley en México. Entonces, si no se hace antes de la autoapertura, antes de que se dicte, ya no se podría plantear en la etapa de juicio. Entonces, cada incidencia va a tener les repito, una pretensión específica e incluso momentos, sus propios momentos específicos para poderla plantear. Vamos a ver, y en un momento les voy a platicar, por ejemplo, de incidencias en particular que les pueden resultar muy interesantes, que hacemos acá en México y que pudieran ustedes adecuar en Ecuador. Aunado a ello, en la obra que consulté, yo identifiqué varias incidencias que se hacen en audiencias previas al juicio, como lo vamos Ya. a ver a continuación. Lo que sí del lado derecho. Tipos de incidencias. ¿Perdón? Sí, bueno. ¿Me escuchan? Se encendió el micrófono, estimado. Pensé que era una pregunta. Bueno, veamos qué tipos de incidencias encontré en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. Una de ellas es control de detención. ¿Por qué? Porque obviamente pues, se da principalmente con el contexto de la flagrancia. ¿Qué va a buscar el Ministerio Público? El Ministerio Público va a buscar que la detención se califique, que se considere como legal e incluso después de que se considera legal esa detención, probablemente va a pedir que se imponga una medida cautelar. ¿Y por qué no? La más común que puede darse después de una detención pudiera ser
la prisión preventiva. Pero recordemos que la prisión preventiva, de acuerdo incluso a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la última ratio. Debe de manejarse bajo el principio de excepcionalidad. Es la última carta que se debe de tomar. De ahí en fuera debieran de manejarse cualquier otra imposición de medida cautelar. Pero bueno, es una de las primeras incidencias, o lo que yo le denominaría, o aquí en México le denominamos incidencias, pudiera ser esta de control de la detención. Yo lo que advertí es que ustedes las identifican como audiencias diversas al juicio, y en este caso está la audiencia de control de detención. Otra audiencia es la de imposición o el debate de la medida cautelar que se va a imponer. Otra audiencia que también manejan ustedes es la de revisión de la medida cautelar. Recordemos que las medidas cautelares, dependiendo de las circunstancias y la necesidad de cautela, ¿sí? O el riesgo de sustracción, o el peligro para la víctima, o la obstaculización en el proceso, pues pueden darse de acuerdo a las circunstancias de hecho, el cambio o modificación, ¿sí? Bajo esa situación es que pues, se puede dar la revisión de medidas cautelares. Aquí la revisión de medidas cautelares en México se da principalmente cuando de repente los riesgos procesales han bajado. Vamos a pensar que en un principio se impuso como medida cautelar la prisión preventiva, porque a lo mejor en el primer debate no se logró establecer el arraigo de la persona imputada, ¿sí? O porque a lo mejor había un riesgo para la víctima que aparentemente existía, etcétera. Entonces, si de repente durante el procedimiento seguimos haciendo actos de investigación y a través de esos actos de investigación podemos demostrar que los riesgos fueron eliminándose o reduciéndose, pues entonces evidentemente se puede hacer el planteamiento de la modificación de la medida cautelar. Aquí en México hemos logrado en ocasiones cuando se impone desde el inicio, incluso desde la detención, la medida cautelar de prisión preventiva, después se puede demostrar el arraigo de la persona o incluso los riesgos mínimos que puede representar y se puede hacer esta modificación. Otra incidencia que yo identifico en el código orgánico y en su literatura, obviamente en las obras, es precisamente el control de tiempo del cierre de investigación. He leído su código y advierto que el tiempo máximo que se cuenta es de 90 días en Ecuador. Yo les platico que acá en México son dos tipos de plazos de cierre de investigación para la fiscalía. Uno es de hasta 2 meses, nada más, que serían 60 días, si la pena de prisión del delito por el cual se está haciendo la investigación no excede de 2 años la máxima. Sin embargo, si la máxima excede de 2 años, el plazo máximo del cierre de investigación puede ser de hasta 6 meses, que sería el doble prácticamente del que tienen ustedes. Entonces, aquí advierto que en este debate, pues desde luego el fiscal del Ministerio Público va a pretender establecer un tiempo con el cual considere que va a llevar a cabo sus actos de investigación que le quedan pendientes para su cierre de investigación. Y en ocasiones pues, puede pedir el plazo máximo. Aquí el debate se centraría en verificar si efectivamente el tiempo máximo pues es proporcional a los actos que se encuentran pendientes por realizar. Lo mismo sucede aquí en México. Entonces, esta sería otra incidencia u otro planteamiento alterno. Recuerden, porque son, si se dan cuenta, medidas cautelares, control de detención, revisión de la medida y hasta ahorita estamos viendo el plazo, no tiene que ver con el juicio, son cuestiones alternas. Doctor, Otra que también advierto en la literatura es el ¿me procedimiento escucha? abreviado, que al igual acá en México, si se hace, sí, escucho, Perdón, solo por acotar, en Ecuador también la investigación previa sí la escucho, sí la escucho. puede ir máximo hasta los 120 días cuando hay una vinculación al proceso también, pero son casos excepcionales. ¿En Ecuador? Correcto. Señorita, no, mi pregunta ¿es en Ecuador? Perdón. Sí, doctor, la investigación previa, perdón, la instrucción fiscal puede Ajá, ir hasta los 120 días ok, cuando hay ok, una vinculación de una persona o más personas. Son como ok. excepciones, pero puede irse hasta los 120. Ajá. Excelente, perfecto. Bueno, ahí, gracias, muy amable. Ese dato yo no lo había notado en el código. Pues qué bueno que nos ayuda a hacer la aclaración. En el código de Ecuador me refiero. Te advertí que el plazo máximo era de 90 días. Es un supuesto excepcional. Estaríamos hablando de un mes más, ¿no? Serían 30 días más prácticamente para dar
20 días. Bueno, efectivamente, ese tipo de debates es lo que se tiene que manejar. Ahora, yo les voy a comentar algo muy importante. En ocasiones, y yo lo noté al inicio bueno, del litigio penal, cuando comienzo a desarrollar, y sobre todo cuando nos comienzan a instruir, para nosotros fue algo novedoso, se aterrizó a nivel México-Nación, o sea, todo el país, en el 2016 prácticamente, con un código nacional que tenemos, pero en materia de procedimiento exclusivamente. Llegan de cuenta que generalmente cuando se subía el defensor o entraba a la audiencia, siempre era llevar la oposición al fiscal. Si el fiscal decía, oye, necesito 2 meses de investigación, de cierre de investigación, el defensor nada más por llevarle la contra, decía, no, 1 mes. Claro, sabemos que entre menos tiempo tenga el fiscal, si algo le falta, ya le coartamos esa posibilidad de incorporarlo. Pero hay ocasiones que hay que pensar que la defensa tiene la obligación de hacer actos de investigación. ¿Por qué? Porque la teoría del caso de la defensa no se construye sola y no solamente va a ser una teoría del caso basada en tratar de desvirtuar la prueba del fiscal. No. Si la defensa tiene la posibilidad, si el caso lo permite, de generar prueba, obviamente la prueba que va a buscar, acreditar la teoría del caso. Para eso, pues no sé, puede ser un supuesto donde se aplicó una legítima defensa, donde hay una imposibilidad de que el testigo haya visto o haya escuchado. O sea, a lo mejor tenemos que ir a medir, a fotografiar, ¿sí? Ahorita, el caso de hoy, por ejemplo, hablan de que se cometió un hecho de abuso de una menor en un día 12 de julio del 2023 y en el horario que se señaló que sucedió el hecho, la menor estaba en clases. Entonces, los actos de investigación será ver la forma bueno, la menor estaba en clases y el investigado, está imputado, estaba en su centro de trabajo. Entonces, hay 2 líneas de trabajo para la defensa. Una, buscar la prueba para demostrar que la menor estaba en clases y buscar la prueba para demostrar también que el investigado estaba trabajando. Entonces, todo esto se tiene que hacer dentro del plazo de cierre de investigación, precisamente, o esta investigación complementaria. Si nosotros a veces nada más por llevarle la contra al fiscal lo acotamos en tiempo, también nos acotamos en tiempo nosotros como defensores. Me parece que el año pasado que platiqué, que me dieron nuevamente también el gusto de poder platicar con ustedes, a una de las preguntas que me hizo una compañerita, parece que ustedes en Ecuador no pueden llevar una investigación alterna. En México, la defensa puede hacer investigación paralela a la fiscalía. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Yo puedo tomar mis entrevistas de testigos, puedo recabar mis dictámenes periciales, puedo recabar mi evidencia fotográfica, videográfica, lo que necesite. Yo lo puedo hacer y al momento de que el fiscal, después de que se cierre la investigación y que formule acusación acá en México, cuando yo conteste la acusación, cuando me den el plazo para contestarla, yo le puedo hacer la entrega material de mis registros. Esto es, yo no lo necesito meter al expediente. Acá en México se llama carpeta de investigación. Allá en Ecuador, entiendo, se llama expediente. La ventaja es que podemos nosotros jugar a cartas cerradas. Acá en México, la expresión jugar es una frase nada más. Pero podemos manejar en secreto nuestra investigación y ya nada más en el momento de ir a la etapa intermedia, o la etapa de preparación, cuando se contesta la acusación, hacer la entrega de los registros a la fiscalía para que hasta en ese momento se enteren lo que estamos haciendo. Pero bueno, todo esto se tiene que hacer en el control, en este plazo de cierre de investigación. Si los actos se recaban fuera del plazo, tanto para la fiscalía como para la defensa, pueden provocar precisamente que la prueba no se admita, que se excluya en la etapa de preparación o en la etapa intermedia. Entonces, este control de tiempos es muy importante. Quise hacer acotamiento en esto porque a veces queremos llevar nada más la contra, pero no. Hay que analizar si el plazo incluso me sirve o hasta me falta a mí para poderlo hacer. Y como la compañera Andrea, por lo que escuché, lo dijo ahí, supuestos excepcionales, en México incluso hay una figura para reaperturar la investigación. Aún después de los 6 meses, se puede reaperturar si se demuestra que se están haciendo actos de defensa importantes para la teoría del caso. Y entonces se pueden hacer. Entonces,
Eso va a ser motivo del argumento de la petición de prórroga o de reapertura, y en este caso es el argumento o es la pretensión de la incidencia, a como venimos platicando, porque el tema central son los incidentes. Bueno, como vemos, está la audiencia de procedimiento abreviado. Acá en México también tenemos procedimiento abreviado y sabemos que si se hace un reconocimiento de los hechos por parte del acusado, pues podría tener el beneficio de la pena. Y para eso también es una audiencia especial, o acá le llamamos también un incidente, por decirlo así, una incidencia sobre el procedimiento o audiencia de procedimiento abreviado. Finalmente, también identifica ya la suspensión condicional del proceso, que al igual en México la tenemos. La base, la prioridad de la suspensión condicional es la reparación del daño, el planteamiento del plan reparatorio para saber si se hace en un solo momento o en un plazo diferido, y desde luego sujetar al imputado, o en este caso al procesado, ¿sí? Sujetarlo a las condiciones que le va a imponer el juzgado para que una vez que cumpla tanto con el pago de la reparación de daño como con las condiciones, pudiera verse favorecido y podría ordenarse el sobreseimiento del proceso penal. Y desde luego, pues aquí en México, cuando se tiene por cumplir una suspensión condicional, tiene un efecto como si se hubiera dictado una sentencia absolutoria. El comercial que les platicaba está en función de que estos son seis audiencias especiales que pudieran llamarse incidentales o incidentes acá en México. Los pueden consultar en esta maravillosa obra precisamente de nuestro querido doctor Diego Salamea León. La obra es Audiencias diversas al juicio, en la edición es Didot. Esta es la editorial, el libro, se los comparto, lo tengo aquí. De hecho, yo tengo el placer de tenerlo, e incluso autografiado por nuestro querido maestro Diego. Esta es la obra, por ahí, si les sirve de referencia, desde luego, pues ahí es donde vamos a encontrar precisamente lo que nosotros llamamos incidentes, y aquí tienen identificados con ejemplos muy interesantes que hace nuestro querido doctor Salamea, la forma como se expone incluso los incidentes en la audiencia. Entonces, se le concede el uso de la voz a la persona que pide, o a quien pidió la audiencia, ¿sí? A quien plantea el incidente, ¿sí? La exposición, ahí precisamente hay un ejemplo de una audiencia precisamente de control de tiempo, de cierre de investigación. Léanla, él hace una crítica a la primera intervención de fiscal y defensor en esa obra, ¿sí? Donde dice, oye, el fiscal pide el plazo máximo de 90 días porque dice que es muy complejo el caso, creo que es un delito, ahí no me acuerdo del delito cometido creo por un servidor público, y el defensor dice que no, que él pide el plazo mínimo de 30 días, y el juez de control obviamente hace una resolución, ahí hace la crítica al maestro Salamea de que no se hace una exposición correcta de la petición. ¿Por qué? Porque no se motiva. Recuerden, para mí, en mi opinión, hay que manejar una teoría del caso para esa audiencia especial, donde si el fiscal del Ministerio Público considera que le es necesario realizar diversos actos de investigación relevantes que requieren tiempo, pues tiene que decir cuántos actos son los que le faltan, sobre todo el fiscal, más que el defensor, todavía, sobre todo el fiscal. ¿Cuáles son los actos, los tiempos, si tiene la experiencia, ante qué autoridad, si se va a mandar a pedir algo o hacer algo, ¿sí? Y en su experiencia puede compartir hasta la experiencia de los tiempos que ha requerido para alguna solicitud en particular. Por ejemplo, no sé, imagínense una información que tenga secreto bancario, pues a veces acá en México se requiere una autorización especial por jueces especiales para que se pueda rendir información. Otra cuestión acá en México, la intervención de comunicaciones por constituciones son inviolables. Tiene que ser un juez federal control quien las autorice. Quien autorizara, por ejemplo, saber a nombre de quién está una línea telefónica y extraer lo que le llaman acá en México los datos conservados. Por ejemplo, si queremos geolocalizar a una persona por las conexiones que tuvo a Internet, la compañía de teléfonos puede dar las coordenadas de localización y después ya a través de un dictamen de peritos de la Fiscalía podría ya buscarse para saber de momento a momento por dónde estuvo conectándose una persona. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones, repito, pues son cuestiones que se tienen que hacer los planteamientos, exponerlos correctamente en la audiencia. Después, si nos vamos a oponer también, podría decir el defensor, ¿sabes qué? El tiempo que pide la fiscalía es excesivo porque solamente son 4 actos de investigación. Estos 4 actos de investigación son 2 entrevistas y un dictamen. No necesitas más que 30 días
para que te los obtengan. Y entonces, con un argumento basado en supuestos de hecho, es que se puede llevar a cabo un correcto debate. Les recomiendo ampliamente, lean la obra del doctor Salamé. Es exquisita, es sensacional. Y sin querer, cuando yo estaba preparando esta pequeña plática, recordé que tenía la obra, independientemente que consulté el código que muy amablemente me compartió en su momento Stalin el año pasado, para volverme a ubicar incluso con la terminología que manejamos, pues un poquito diferente. Por ejemplo, para ustedes es la formulación de cargos, acá es formulación de imputación, para ustedes es audiencia de preparación a juicio, acá es audiencia intermedia. Entonces, bueno, ese código, también se lo agradezco mucho que me lo haya compartido Stalin. Y la obra del doctor Diego les puede ayudar mucho a ver este planteamiento y sobre todo a detalle vean cómo hace la comparación entre la forma incorrecta de plantearla, el argumento, contra la forma correcta que puede tenerse. Incluso ahí viene la resolución del juez, a la manera del ejemplo que maneja el doctor Salamé. Bueno, platiquemos de las incidencias que tenemos en México. Les pueden resultar, en México tenemos muchas incidencias. Les pueden resultar muy interesantes algunas y también las podrían tal vez adecuar. Resulta que no hay que perder de vista que los códigos son nuestras herramientas de trabajo. En la medida que conozcamos mejor nuestro código, podemos ver que hay múltiples cosas que se pueden hacer. A lo mejor no estamos tan acostumbrados o a lo mejor no nos suena en particular el nombre de algún planteamiento. Este planteamiento puede ser muy interesante dependiendo de lo que el código permita. En nuestra teoría, supuesto fáctico, supuesto jurídico y supuesto probatorio, dependiendo del tipo de incidente, es que vamos a ver precisamente el argumento y el supuesto jurídico. Les pongo, por ejemplo, aquí, dice aquí, ampliación de plazo de investigación. Esta audiencia, que es similar a la que manejan ustedes como de el control del tiempo de la investigación, les digo, aquí en México, los plazos máximos son, de acuerdo al código, obviamente, el plazo máximo es de hasta 6 meses. Dice la ley, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales de México, que antes de que se cierre la investigación, vamos a pensar un proceso en el cual se determinó que solamente se autorizaban o se requerían 3 meses de investigación. Pero a alguien le hizo falta tiempo y puede ser a la fiscalía por única ocasión o a la defensa, si es que está llevando a cabo actos de investigación importantes que le van a abonar a su teoría del caso. En México se señala que como regla es que antes de que se venza el plazo se tiene que hacer la petición. Si el plazo se venciera, por ejemplo, el próximo lunes, que sería lunes 29, o no se trabaja acá sábados y domingos, entonces la solicitud de audiencia tendría que hacerse el día de hoy viernes, que sería un día hábil antes del día final, que sería el día 29. Bueno, el primer requisito es precisamente que no se haya agotado. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer el planteamiento con esa oportunidad. Ahora bien, es muy sencillo en México hacer una petición de audiencia, muy sencilla. No necesitamos meter ningún argumento de fondo. El argumento se va a hacer en la sala de audiencia. Sin embargo, lo que hacemos es fundamentar. Aquí en México son los artículos 321 y 322 que dicen que se puede ampliar el plazo, que se puede solicitar precisamente la prórroga. Entonces, nuestro supuesto jurídico serían esos 2 artículos que dice que se puede. Nuestro supuesto fáctico es explicar que nos hacen falta realizar actos de investigación y que nos hace falta más bien tiempo para realizar esos actos. Sí, hay ocasiones que algunas incidencias manejan supuesto probatorio. Por ejemplo, un control de detención podríamos meter un video. Si el policía dice que agarró a alguien en flagrancia en tal calle, a lo mejor en esa calle, y a tal hora y en tal circunstancia, y que incluso dijo que le encontró hasta un arma, a lo mejor resulta que existe en la esquina de esa calle una gasolinería, y a lo mejor la gasolinería tiene cámaras. Entonces, la cámara podría servir para mostrar que el policía no lo detuvo afuera de la casa, sino que entró sin orden a la casa y entonces ahí podríamos incorporar y presentar en la audiencia de control de detención esa videograbación y, ¿por qué no? Si hay algún testigo que diga, lo sacaron de la casa, a él no lo detuvieron en la calle, porque en México, pues te pueden detener siempre cuando estés en la calle, pero no pueden ingresar a tu domicilio sin una
orden judicial, sin una orden de cateo, etcétera. Entonces, por ahí ciertos incidentes podríamos incorporar alguna prueba, en todo caso, o algún elemento probatorio. Bueno, volvemos a lo mismo, en esta audiencia de plazo de investigación, como incidente, lo que no se va a meter prueba, simplemente son argumentos, pero tenemos un supuesto jurídico. Y el argumento va a ser explicar qué nos hace falta hacer o qué no nos dio tiempo de hacer, porque se puede prorrogar. A lo mejor ya van a cumplirse los 3 meses, me pasó en un caso de homicidio. En este caso de homicidio, se los platico. Supuestamente la víctima vio a 40 metros a las 4 de la mañana en un callejón oscuro a 4 personas y vio de qué color era el bate, vio de qué color era el cinturón que traían las personas y supuestamente vio todo. ¿Qué hicimos nosotros en esa investigación? Solicitamos precisamente que la propia fiscalía, a través de sus peritos, fueran a fotografiar y a medir. Y entonces, como la fiscalía no terminaba de hacer las fotografías o las mandaba mal hechas, porque habían 2 postes, necesitábamos fotografiar ambos postes para ver que en ninguno de los 2 postes se veía absolutamente nada. Entonces, cada vez que se acercaba el plazo de cierre de investigación, yo volvía a solicitar audiencia para prorrogarlo y para prorrogarlo y para prorrogarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que me las dieron. E incluso tuve que reaperturar la investigación. Es una figura muy extraña acá en México, pero se da y que a lo mejor por ahí la pueden tener ustedes en Ecuador. Tendrían que echarle una checada a su código, pero yo creo que debiera existir. ¿Por qué? Porque es muy importante respetar el derecho de defensa de una persona que está siendo objeto de una investigación o que está siendo ya procesada, porque tiene derecho a probar. Los tratados internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dan esos derechos fundamentales o estos derechos humanos a poderse defender, a poder aportar prueba. Entonces, bueno, bajo esa situación, podemos manejar ese argumento precisamente para ampliar el plazo de investigación. La siguiente incidencia es la reapertura de la investigación. Esta es más interesante que la otra. ¿Por qué? Porque se puede llegar a agotar el plazo máximo. A lo mejor es el supuesto que comentaba la compañera Andrea, ¿sí? A lo mejor se agota el plazo máximo de 90 días y excepcionalmente el código puede permitirles 30 días más a ustedes. Acá en México ni siquiera nos ponen plazo. O sea, una vez que se cerró la investigación, si es necesario algún acto de defensa que se haya venido realizando, que no sea por causa atribuible a la defensa, o sea, negligencia, olvido o falta de proposición oportuna, ¿sí? Y que obviamente sea importante y sea un acto de investigación pertinente para la teoría del caso. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues exponer cuál es la teoría del caso y decir para qué es relevante el acto. Bueno, se puede reaperturar la investigación. Acá en México, en el caso de homicidio, logramos que nos dieran 2 meses más precisamente para que nos dieran esas videograbaciones, la propia fiscalía a través de su dirección de peritos, de servicios periciales, que se habían negado a hacer, que se habían retardado y que aparte luego las mandaron mal. Y finalmente se obtuvo, y gracias a esas fotografías, incluso un video que se tomó también de manera independiente por parte de nosotros como defensores, se logró demostrar que era imposible que el testigo viera. No se podía ver, y eso provocó obviamente la absolución de las 2 personas que fueron enjuiciadas, que fue en audiencia de debate. Bueno, ahí les va una muy interesante, que yo creo que también la deben de tener ustedes, porque recordemos que hay delitos o infracciones que pueden ser mínimos. En México, una de las figuras con las cuales se extingue la acción penal es el otorgamiento de perdón. ¿En qué tipo de delitos? En los delitos que admiten el perdón. El Código Penal de México, bueno, perdón, en México sí tenemos muchos códigos penales. Cada estado de la República tenemos 32, tiene un código penal y además tenemos un código penal federal, a diferencia de ustedes que tienen uno para todo el país. Pero bueno, cada código penal en México dice qué delitos admiten perdón. ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, pues, que a través del perdón pudiera, desde luego, lograrse la extinción del proceso. Generalmente son delitos patrimoniales sin violencia, los delitos de lesiones mínimas, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de delitos admiten el otorgamiento del perdón. Si estamos en un procedimiento, en un proceso, en la etapa, vamos a pensar en la etapa de investigación, no hemos llegado ni siquiera todavía
a la etapa de preparación a juicio, y si la víctima está de acuerdo, a lo mejor le repararon los daños y está de acuerdo y la ley lo permite, otorgar el perdón, porque el delito es de mínima, bueno, ¿cómo le llaman? De bagatela en algunas obras, que son delitos menores o infracciones menores, entonces se puede solicitar una audiencia especial de otorgamiento de perdón. Para nosotros sería una incidencia, cualquier audiencia que pidamos, que no es precisamente las que tiene el diseño de la intermedia o la de juicio, serían audiencias incidentales. No, nosotros no pedimos, vengo a plantear un incidente de otorgamiento de perdón. No, simplemente hacemos la petición de audiencia para otorgamiento de perdón y el juez tiene que corroborar en audiencia que efectivamente la víctima no esté siendo presionada para que otorgue el perdón, que efectivamente a la víctima se le hayan reparado en su caso los daños. Y en México el otorgamiento de perdón tiene una mecánica, se otorga, pero tiene que ser expresamente aceptado por el acusado o por el imputado. Si no se hace esta aceptación, no prospera. Entonces, todo eso se tiene que ir desarrollando en la dinámica de la audiencia, donde quien exponga, quien haya pedido la audiencia para el otorgamiento de perdón, pues va a explicar que en ese momento la víctima lo va a otorgar, el juez escuchará a la víctima que lo otorgue, posteriormente el juez corroborará que el acusado, el imputado lo acepte, y una vez que lo haya aceptado, puede pronunciarse sobre la extinción de la potestad punitiva o del derecho que tiene el Estado para sancionar, y como consecuencia puede ordenar ya el sobreseimiento del expediente penal. Bueno, otra incidencia que se puede plantear acá en México se llama control judicial por omisiones del Ministerio Público. ¿Qué sucede acá? Bueno, acá en México, Ministerio Público y Fiscal es lo mismo. Les explico por principio de cuentas, porque veo que varios países hermanos, sudamericanos principalmente, tienen las dos figuras. Tienen al fiscal y tienen al Ministerio Público. Si no me falla la memoria, Colombia tiene las dos figuras. No sé si ustedes tengan ambas. Acá en México es el mismo. Pero bueno, ¿qué sucede? ¿Cuándo llevamos a control al Ministerio Público? Les pongo un ejemplo. Si detienen a alguien en flagrancia y vamos a la audiencia de control de detención, de esa detención en flagrancia, el Ministerio Público tiene la obligación de entregar, aquí en México se llama carpeta de investigación, para ustedes sería expediente, tendría la obligación de entregar copia del expediente y debe hacerlo de forma inmediata. ¿Por qué razón? Porque esa copia del expediente es necesaria para que yo sepa qué contiene. Ahí debe de estar la entrevista del policía, ahí debe de estar su informe de la detención, debe de estar, no sé, la evidencia, etcétera. Entonces, si por ejemplo el Ministerio Público, yo voy a Fiscalía, detuvieron a mi cliente, lo detuvieron y puede tenerlo retenido hasta 48 horas. Y si en las primeras, y de forma inmediata me designa como defensor y dentro de las primeras 24 horas no me ha hecho entrega de la copia del expediente o de la carpeta de investigación, yo puedo ir con el juez de control a llevarlo a control para que, obviamente, lo obligue a que cumpla con ese deber que tiene y con esa obligación de hacerme entrega de estos registros de la investigación. Entonces, eso puede ser un caso. Otro caso, por ejemplo, en México es si en la etapa de investigación yo le estoy pidiendo que mande a practicar alguna prueba, un acto de investigación, una prueba pericial, un dictamen, y él no lo quiere hacer contra esa omisión que coarta el derecho de defenderse y de probar del investigado, de la persona acusada, ¿sí? Podemos llevar al Ministerio Público con el juez de control, ahí lo acusamos y lo llevamos a control judicial para que una vez que el juez de control escuche nuestros argumentos y la negativa del Ministerio Público, si es fundada nuestra petición, le va a ordenar al Ministerio Público que mande a practicar la prueba. Estuve a punto el día de ayer de hacer una petición de control de un Ministerio Público porque precisamente yo necesito que haga una geolocalización de un teléfono celular, sobre todo de la línea. Y entonces la Ministerio Público me estaba comentando que no, que para ella el número para ella no era relevante el número que yo estaba proporcionando, no se acreditaba correctamente, de acuerdo a ella, que ese número perteneciera al acusado o al imputado y estaba a punto de negarlo. Lo que hicimos fue, pues, como, no sé, aquí en México se puede tener líneas telefónicas en plan de renta, que obviamente tienes tu factura que te cobran y tu factura viene a tu nombre y sabes que la línea telefónica es tuya, pero hay algunos teléfonos de recarga y entonces los teléfonos de recarga no te generan un estado de cuenta.
Cuando no se da esto, es más difícil comprobar que la línea es de 1. Entonces, por ahí era básicamente que le presentamos una impresión al Ministerio Público del estado de cuenta más o menos de esa línea y vio que el número sí correspondía al nombre de la persona que tiene en investigación, y entonces ya accedió a solicitar precisamente la técnica esta de la autorización precisamente para la extracción de información de las líneas y después geolocalizarlas. Pero si se hubiera negado, yo hubiera tenido que ir a control judicial argumentando qué cosa. Lo importante que es para la teoría del caso de la defensa esa geolocalización de esa línea, porque a través que se expuso, se señaló que, dentro de la petición que se hizo al Ministerio Público, que era importante porque a través de las conexiones a Internet se podía mostrar que el imputado no estaba en el lugar donde le atribuyeron el hecho, sino estaba en otro lugar. Entonces, bueno, y obviamente esos son los argumentos que tiene uno que motivar para llevar a cabo esos controles judiciales. Otro ejemplo de una incidencia más que tenemos en México es la autorización de técnicas de investigación. Por ejemplo, y esto seguramente en todos los países del mundo hay, la exhumación de un cadáver. Aquí no sucedió en un asunto de homicidio donde le atribuían un envenenamiento supuestamente a nuestra clienta, de que envenenó a su papá a través de una sustancia que se llama clonazepam. Y entonces, a pesar de que ya tenía como 6 años de que lo habían inhumado, enterrado al señor, la fiscalía quería fincar la responsabilidad pensando que podía encontrar la sustancia de clonazepam en el cabello de la persona que había fallecido. Y en este caso, se tuvo que solicitar una autorización al juez de control para la exhumación. En México no se puede, el Ministerio Público no podría hacer la exhumación sin que previamente un juez se lo hubiera autorizado. Hay varios actos, por ejemplo, repito, la intervención de comunicaciones, las exhumaciones, las tomas de muestras biológicas. Por ejemplo, si fuera necesario para demostrar en un homicidio, saber si el ADN de la sangre encontrada corresponde al ADN del imputado o del acusado, también necesita ser autorizado por un juez de control en este caso, que seguramente deben de tener esas mismas técnicas allá en Ecuador, y seguramente el fiscal del Ministerio Público, para poder llevar a cabo esas técnicas, tendrá que hacer las peticiones al juez. Esas peticiones son incidencias, recordemos. Bueno, acá tenemos otra que se llama control ex ante del actuar del Ministerio Público. Bueno, este se dio precisamente porque en México el plazo, cuando alguien lo detienen en flagrancia, el plazo máximo con el cual el Ministerio Público puede tener a una persona antes de llevarla con el juez es de 48 horas, ¿sí? Sin embargo, la regla es que lo puede tener retenido si es que lo que busca es que le impongan como medida cautelar la prisión preventiva. Si no es la finalidad del Ministerio Público imponerle prisión preventiva, esa detención es ilegal. Este control ex ante, de hecho el nombre es antes de, precisamente, nos sirve para que cuando el Ministerio Público, a lo mejor a las 24 horas, ni siquiera ha elaborado el acuerdo de retención, podemos pedir ante el juez de control que le hagan la liberación o le den su libertad y que el Ministerio Público continúe haciendo su investigación. Una entrevista de alguna persona también se puede hacer, dice el código en México, que si yo necesito como defensor entrevistar a alguien que se niega a hacerlo, a rendirme la entrevista, puedo acudir con el juez de control para que él dé la autorización. La revisión de medidas cautelares, como lo comenté, igual que ustedes, si cambian las circunstancias en la imposición de medidas cautelares, de igual manera podemos convocar a una audiencia para modificarla, tanto para disminuirla como para incrementarla. Por ejemplo, nos tocó un caso muy interesante. Resultó que era un delito, no sé cómo se llame el delito allá, acá es incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Es cuando las personas que tienen la obligación de dar alimentos no los proporcionan. Entonces, esta persona, y por el tipo de delito, no representaba ningún riesgo de sustracción, no representaba peligro para la víctima, originalmente, claro, ni tampoco representa para la sociedad, víctima, testigos, ni tampoco un peligro de obstaculización para el proceso. Sin embargo, era una persona que cuando lo convocaban a audiencias no iba. Y precisamente un riesgo de sustracción en México se actualiza cuando la persona que es citada no se presenta a las audiencias.
o da un número incorrecto o da una dirección incorrecta. Y entonces eso eleva o más bien acredita el riesgo procesal y se puede solicitar. En aquella ocasión me tocó ser abogado de la víctima, solicitamos la revisión de medidas cautelares y como no iba, siendo un delito de poca punibilidad, de poca pena, fue necesario que para llevarlo a juicio tuvieran que imponerle la prisión preventiva. Ahí le modificaron la medida cautelar, pero obviamente a la más lesiva porque no había otra forma de que estuviera presente en las audiencias. Bueno, ahora más, otra más tenemos, la revisión de la suspensión condicional. Bueno, como tal, la suspensión condicional se puede solicitar a través precisamente de una audiencia especial. Una audiencia especial y puede ser antes de la etapa de la audiencia intermedia o lo que sería la audiencia de preparación a juicio. Recordemos que la suspensión condicional, si se cumplen las condiciones, el proceso por regla general se va a acabar, se va a sobreseer, pero el problema es cuando se incumplen. Si se incumplen, y aquí esta incidencia podría traer pruebas. Aquí nosotros recordamos un asunto de un menor que estaba un poco mal de sus facultades mentales, donde le impusieron, porque el delito era también de naturaleza sexual, estaba mal de sus facultades mentales este muchachito, pero no lo dejaron en prisión preventiva, lo dejaron en prisión domiciliaria. Y dentro de esa prisión domiciliaria le impusieron la obligación de no salir de su casa. ¿Qué fue lo que sucedió? En alguna ocasión, su mamá se llevó a este muchacho a una boda, a una fiesta, y en esa fiesta lo grabaron. Tomaron fotos y además hacen un video donde se ve que la señora lo lleva. Desde luego, pues la calle, el video se ve que está en la calle el muchacho, el video trae fecha, trae hora, y se mostraba que el muchachito estaba incumpliendo con la medida cautelar. Bueno, cuando llegan a ver supuestos similares, si fuera derivado de una suspensión condicional que dijeran, una condición es no te acercas, no estás en algún lugar, y hay evidencia, como repito, un video, precisamente en el debate podemos meter medios de prueba para demostrar que esta persona hizo o deshizo, incumplió, estuvo en algún lugar, y en ese caso, ¿cuál es nuestro supuesto fáctico? Bueno, el supuesto fáctico es que incumplió. ¿Cómo incumplió? A lo mejor molestó, a lo mejor golpeó, a lo mejor volvió a manejar, a lo mejor pudiera ser una suspensión, la suspensión condicional de un accidente de tránsito, no vuelves a manejar y a lo mejor lo graban manejando. O a lo mejor lo registra una caseta de peaje que va pasando y conduciendo el vehículo. Bueno, ese tipo de pruebas se pueden incorporar, pero el supuesto es la violación porque hizo lo que no debía haber hecho. ¿Qué significa? Incumplió con la condición que se le impuso. Una vez que se haya hecho la exposición de la petición, se va a incorporar como medio de prueba, sea para la audiencia con el juez, o a lo mejor ya está en el expediente penal el video, a lo mejor ya hay secuencia fotográfica del video, a lo mejor hay identificación de la persona, a lo mejor hay testigos, o sea, a lo mejor tienen que ir a declarar en esa audiencia, y después de eso, desde luego, el supuesto legal, el código también dice que se puede modificar la medida, uno citará los artículos para convocar audiencia y para sustentar la, la revisión de esta suspensión condicional, y al final del debate contradictorio, una vez que lo expone quien lo pide y que se le da el derecho de contradicción para que la contraparte se defienda del argumento, el juez resuelve, cierra el debate, resuelve y resuelve el fondo de la incidencia. Eso es muy interesante porque sí se da comúnmente violaciones a la suspensión condicional. Recordemos que la suspensión condicional, si se es violada, trae como consecuencia que el proceso se reaperture nuevamente en la etapa donde se haya quedado. Bueno, aquí en México, esta ya casi no hay, la declaración de cumplimiento de la suspensión condicional. Anteriormente, si se cumplía la suspensión, si se pagaba, hacía el pago de reparación de daño, y aparte de que se hacía el pago de reparación de daño, se cumplían con las condiciones, hay una unidad especial que se llama Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y de suspensión condicional. Ellos hacen reportes y ellos van poniendo los reportes de si cumplen o no. Sucedía que si ya se contaba con el plazo que se le impuso de suspensión condicional,
con todos los reportes de cumplimiento y con los comprobantes de pago, se podía convocar a una audiencia para que en esa audiencia se estuviera por cumplida la suspensión condicional y se ordenara el sobreseimiento del proceso. Aquí esto es muy interesante, también pienso que debe de existir en Ecuador, restitución de bienes, objetos o instrumentos. Por ejemplo, si a alguien le robaron su carro y el carro se recuperó, obviamente se detiene a la persona, pues el titular, el propietario del vehículo, tiene el derecho a que se le restituya el objeto o el bien que es de su propiedad y que le habían robado. Bueno, precisamente cuando el Ministerio Público se niega a hacer la entrega, uno va con el juez de control y pide audiencia para solicitar la restitución del bien. Si el Ministerio Público no lo quería entrar por capricho, la idea es que el juez le ordene que lo entregue y ese es el planteamiento de esta incidencia. De impugnación de las resoluciones del Ministerio Público es muy especial en México, pero se enfoca más cuando el Ministerio Público en la investigación declara que no hay delito y ordena o el no ejercicio de la acción penal o el archivo de la investigación. En este caso podría ser que lo haga antes de la etapa de preparación a juicio. Si llega a tomar una determinación en ese tipo, la víctima tiene todo el derecho de impugnar la determinación diciendo que sí hay delito o buscando argumentar que sí hay delito o buscando argumentar precisamente que el cierre es incorrecto, buscando argumentar que hacen falta pruebas o que cuenta con pruebas, etcétera. Entonces, la finalidad de esta es revertir el sentido de la resolución del Ministerio Público para que la investigación continúe abierta y tenga la obligación de continuarla hasta las últimas consecuencias. Una nulidad probatoria, esto es muy interesante. Hablemos de la famosa prueba ilícita. Recordemos la teoría de los frutos del árbol envenenado. Creo que todos aprendimos de los norteamericanos, de alguna otra manera, y decía que si la prueba, por ejemplo, se obtenía de manera ilícita, también los frutos son ilícitos. Si se llevaba a cabo, por ejemplo, un cateo, y el cateo era ilegal, todo lo obtenido del cateo también es ilegal. Pudieran ser armas, pudiera ser droga, pudiera ser cualquier tipo, documentos incluso, no sé. Entonces, se puede hacer una solicitud de audiencia especial para la declaratoria de nulidad. Aquí si la prueba se obtiene con violación de derechos humanos, por disposición de la propia Constitución mexicana, se puede pedir la anulación de esa prueba. Y la anulación se puede pedir en cualquier momento del proceso, incluyendo en la misma etapa de juicio oral. Tendrá otros efectos. El efecto sería que si ya se había admitido la prueba en la etapa de preparación, en el juicio oral la nulidad es que no se tome en cuenta para la sentencia. También tenemos una de sobreseimiento del proceso. Esta se puede dar, por ejemplo, si en determinado momento aquí hay un delito, precisamente el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, señala el código en México que si se paga la cantidad debida y se garantiza el pago posterior de las pensiones, no se impondrá pena. Tuvimos una audiencia donde el periodo que le denunciaban al imputado, al acusado, estaba completamente pagado. Es un proceso que todavía tenemos abierto ahorita en este año 2024. Está a punto de llevarse a cabo la declaración de sobreseimiento. ¿Por qué razón? Porque a él le demandaron pensión alimenticia de como noviembre, diciembre del 2021 hasta abril del 2022. Vean, estamos en prácticamente 2 años casi después, o más bien 2 años después. ¿Y qué fue lo que pasó durante todo el proceso? Que el acusado lo pagó. Y no nada más pagó ese periodo, sino que incluso para el mes de diciembre, si no me falla la memoria, tenía pagado, diciembre del 2023, tenía pagado hasta abril del 2024, hasta este mes. Y entonces nosotros solicitamos una audiencia para el sobreseimiento de la causa, precisamente derivado de que se cumplía esa excusa absolutoria. Chequen sus códigos, son figuras bien interesantes. Recuerden que en la teoría del delito, siempre todo abogado penalista debemos basarnos en la teoría del delito. Es lo más correcto para un buen penalista, manejar su teoría del delito. Recordemos que los elementos negativos excluyen los elementos positivos y a falta de cualquier elemento, el delito se excluye, ¿sí? Están la conducta y las causas de ausencia de conducta, está la tipicidad, está la tipicidad y desde luego las causas de atipicidad, ¿sí? Están
antijuridicidad y las causas de justificación, está la culpabilidad, también están las causas de inculpabilidad, y en el elemento de la punibilidad, el elemento negativo se llama excusas absolutorias. Chequen sus códigos. Hay muchos códigos que dicen, en este caso no se impondrá pena, en este caso no se impondrá pena. Esos articulitos que están escondidos en los códigos penales o en la parte sustantiva del código único que tienen ustedes, nos pueden permitir establecer que se podría dar una excusa absolutoria y que no se impondría pena. Y si no se impone pena, se puede pedir el sobreseimiento de la causa. De manera general, estas son varias de las incidencias que tenemos en México y que creo que ustedes podrían tener también identificadas en sus códigos. Véanlas, son muy interesantes. Si en algún momento alguna figura les llama la atención, con mucho gusto a través de nuestro querido amigo Stalin, háganmelo saber y yo le mando la información que a alguien le llame la atención. El derecho comparado es muy bonito porque nos encontramos figuras interesantes que pensamos que tal vez no existen, pero a lo mejor no están tan claras, pero sí pueden ser existentes. Pero bueno, esos son diversos tipos de incidencias. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo se plantean? Una Acá lo consulta. repito. Sí, adelante. Por ejemplo, acá en la instrucción fiscal, si bien es cierto, está establecido en el código que puede durar hasta 90 días, pero es a discreción del fiscal el tiempo que va a durar la instrucción. Sin embargo, Ajá. acá pasa que, por ejemplo, digamos que el fiscal da 60 días, pero a los 30 días ya recaba todos los elementos necesarios. Él puede, o sea, en la no sé, por decirlo, la autoridad, la potestad de cerrar la instrucción fiscal y, por ejemplo, como defensas no tenemos nada que hacer, o sea, no podemos alegar nada porque, o sea, él es el titular de la acción penal. Ahora, en México, o sea, ¿cómo pasa si es que el fiscal desea cerrar la instrucción fiscal mucho antes? ¿Podrían a ustedes de ahí crear una incidencia o no? Sí, pero va a depender de la teoría del caso de la defensa, porque vamos a poner un ejemplo. El fiscal dice, yo necesito 60 días y termina en 30. También en México dice que el plazo de cierre se puede hacer de forma anticipada si ya se acabaron si ya se concluyeron los actos de investigación. Aquí lo interesante, y por eso yo hacía el comentario, el plazo de cierre de investigación debe de ser, y aquí en México es, para las dos partes. Si en México el fiscal del Ministerio Público, en ese ejemplo que pones, quisiera cerrarla de manera anticipada a los 30 días, tiene la obligación de informárselo a la defensa. Eso es importante. En el momento que la defensa lo, lo tenga en conocimiento, si está en oposición, puede plantear precisamente una audiencia, que sería una incidencia, para regular el cierre anticipado o para que se le niegue el cierre anticipado al fiscal. Pero ¿cuál va a ser el planteamiento, Andrea? El planteamiento es que el defensor debe de decir por qué quiere el plazo que le resta. Y la única forma de que pueda controvertir y controlar ese actuar del fiscal sería que él le revele al juez su teoría del caso, le explique que está haciendo actos de investigación o que le solicitó actos de investigación al fiscal, que se los negó o que no se han terminado de realizar. Si el defensor solamente se inconforma en decir, no estoy de acuerdo en que la cierre de manera anticipada, pero no aporta ningún argumento para decir, ese plazo le sirve a mi representado, a mi defendido, para también meter pruebas, seguramente no habría una justificación para controlar al fiscal. Pero si se hace ese argumento, porque tú podrías decir, no, yo sí estoy recabando entrevistas, estoy haciendo actos de investigación, a veces de repente uno la tiene que hacer un poquito de detective y si puede trabajar con un equipo multidisciplinario es mejor porque a lo mejor podemos realmente contratar un investigador, pero cuando no podemos en los despachos contratar un investigador, pues uno le toca hacer la investigación, le toca la tarea de hacer la investigación. Entonces, si tú estás haciendo esos actos de investigación, el plazo también es para la defensa y el acusado, o el investigado o esa persona que ha sido vinculada, ¿no? Es bajo ese argumento que tú te podrías oponer y en mi opinión es legalmente válido porque volvemos a lo mismo. Por tratados internacionales
y no conozco bien en este caso, por ejemplo, su constitución. Aquí en México la constitución sí le da a las personas imputadas el derecho a ofrecer pruebas. Y el texto es muy similar creo que es el 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Me parece, no me lo sé de memoria, pero ambos tratados internacionales le dan derecho a probar a todas las personas que están sujetas a un proceso penal. Y sobre todo porque la que tiene la carga de probar es la acusación, pero si además el imputado y su defensor tienen la posibilidad de aportar medios de prueba, no pueden coartarlos. Entonces, puntualmente la respuesta a tu pregunta es, si tú estás haciendo actos de investigación que te hacen falta y le vas a mostrar al juez que en ese periodo que falta los vas a realizar, en mi opinión puedes llevar a control o con el juez o te puedes inconformar con el juez precisamente para controlar ese actuar del fiscal. Y te repito, no nada más lo podemos fundamentar en un código nacional o en un código del país, sino incluso podemos fundamentarlo en el derecho que tenemos a aprobar basado en tratados internacionales. Y lo bueno es que nuestros países, pues digo, a excepción de Estados Unidos, pero casi todos los países latinoamericanos son muy respetuosos de las convenciones internacionales en materia de defensa penal. Entonces, eso creo que puede ser tu solución. Bueno, no sé si te queda Gracias. la Sí, respuesta. muchísimas gracias. Ujú. Bueno, Sí, gracias. sí, con mucho gusto. Les voy a mostrar, les repito, más o menos cómo se hace la petición. Creo que hasta voy a terminar antes de tiempo, me va a dar pena, pero bueno, ahí les va. ¿Cómo se hace una solicitud? La solicitud de la incidencia o de la audiencia, digámoslo así, mejor la audiencia. Si el término incidente es muy ajeno a ustedes, la solicitud de la audiencia debe ser realizada por escrito. Aquí en México es por escrito ante el juez de control, señalando con precisión el fin o la pretensión de la incidencia, o sea, ¿qué quiero para la incidencia? Es importante señalar que no necesariamente se debe de acreditar un documento, como por ejemplo meter que soy el defensor, eso no, eso ya es objeto de la audiencia. No tengo que meter en la petición de audiencia todo el argumento que voy a desplegar en la audiencia, ni tengo que ofrecer pruebas en el escrito. Es un escrito muy sencillo porque todo el debate se hace de manera oral en la audiencia. Ahí les va. Les muestro un ejemplo de un escrito que yo presenté, donde ahí precisamente le pongo, ¿qué es lo que pongo? Identifique la causa penal, si se dan cuenta, aquí dice en el lado superior derecho, se identifica la causa penal, una causa del año pasado, se lo dirijo al juez, se lo dirijo con mi carácter de defensor, obviamente yo ya estoy acreditado en ese expediente penal o en esa causa penal, y le pongo por medio del presente escrito y tomando en consideración que a la fecha se venció el plazo de cierre de investigación. Esa fue una reapertura de investigación precisamente. He logrado 3 en los procesos que he llevado, como eso es muy raro, pero 3 me han autorizado. Y le pongo, sin que hasta la fecha se haya podido concluir los actos de investigación que de forma oportuna planteó el suscrito defensor, mismos que son indispensables para la teoría del caso, solicito a su señoría, aquí viene mi supuesto jurídico, en términos del 20 constitucional, que da el derecho a aprobar, en relación con el 333, que habla de esta audiencia, o sea, el que permite reaperturar, solicito señal de día hora para la celebración de la audiencia, la cual será propuesta por el suscrito defensor, por continuar siendo necesaria para la defensa adecuada del imputado. O sea, ¿qué es lo que se necesita hacer? Reaperturar la investigación. Ahí nos hacía falta, en ese caso es uno de lesiones, nos hacía falta un estudio que se llama perfilograma nasal para ver si efectivamente estaba fracturada una nariz. Entonces, como no se había llevado a cabo ese estudio, precisamente la reapertura de la investigación fue para que concluyera. Y ese es un estudio, esta audiencia en particular, esta petición de audiencia tiene que traer como peculiaridad que durante la investigación, dentro del tiempo normal, se haya estado pidiendo el acto y que por causas que no sean imputables al defensor no se haya celebrado o realizado. Por ejemplo, si lo tiene que hacer la fiscalía y le dan 30 días y no lo hace, pues al día 31 el defensor tiene que estar volviéndole a insistir a la fiscalía que lo vuelva a requerir a los peritos para que manden el acto. Uno tiene que estar dejando esa huella o ese registro en el expediente para que al momento de debatir, si el Ministerio Público dice no, porque la defensa lo pidió en tal fecha y no insistió, ¿cómo no? En tal fecha
está el escrito presentado donde se insistió, en tal fecha tú lo acordaste, en tal fecha otra vez no lo hicieron, lo volví a pedir y así es como más o menos el argumento debe de mostrarle al juez que yo lo he estado solicitando, que no es atribuible a mi persona que no se ha realizado y otra cosa que es un acto pertinente. No se va a tratar de simples prácticas dilatorias o estrategias para que el proceso se alargue. Entonces, es una petición muy sencilla. A este tipo de acuerdo, de peticiones, se dirige al expediente, le recae un acuerdo y en el acuerdo, por regla general, lo que hace el juez es convocar audiencia. Única y exclusivamente dice, se señala tal día y tal hora para la celebración de audiencia, de reapertura de la investigación, cítese las partes, mándesele llamar a la policía procesal, etcétera, ¿no? Y las formalidades que debe de llevar un acuerdo y pues para preparación de la audiencia. Ya es en la audiencia donde se expone el argumento. Es muy interesante y es muy importante que se exponga de manera puntual el argumento. Aquí les muestro, como lo dice la lámina, dice admisión de la incidencia o citación a las partes. Una vez recibida la solicitud de la incidencia o de la petición de audiencia por parte del solicitante, puede ser cualquiera que le interese, puede ser el fiscal, puede ser el defensor. Aquí hay una figura que se llama asesor jurídico, que es el abogado de la víctima. También ellos pueden pedirla. Dice, el juez de control analizará si la misma cumple con los requisitos mínimos de procedencia, siendo el caso que si existiera una omisión de forma, se prevendrá al solicitante para que satisfaga la misma. Les platico qué significa eso. Por ejemplo, puede ser alguna incidencia en la cual pues tengo que mandar a llamar a todas las partes, incluso a la víctima. Y a lo mejor yo no le puse el nombre del fiscal o la dirección donde lo voy a notificar al fiscal o a la víctima o al abogado de la víctima. Entonces, si el juez ve que falta algún detallito, lo puede prevenir para que se subsane esa omisión. Dice ahora sí, satisfecha que fuera la omisión, en caso de que no existiera ya alguna otra, el juez de control convocará una audiencia ordenando la citación a las partes, es decir, a la víctima, al ofendido, al Ministerio Público en su caso, al imputado y al defensor. Llama a todos. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de un acuerdo y es a través de un... Obviamente queda documentado en el expediente, señalando la fecha de la audiencia. Vámonos a la audiencia. Llegada la fecha de la audiencia y la hora, obviamente, se da inicio a la misma. Acá en México el juez de control individualiza las partes cuando le pregunta quién se presenta por la fiscalía, quién lo acompaña a su lado, a lo mejor lo acompaña el abogado de la víctima, a lo mejor lo acompaña la víctima. Todas las personas se presentan, posteriormente pregunta quién viene como defensor, después pregunta quién viene como el imputado, el acusado, y ya que se hicieron todas las presentaciones, ¿sí? Ahora sí, dice de qué se trata la audiencia, dice quién la pide y le da el uso de la voz al que la haya solicitado para que exponga la pretensión, las razones en las que la funda y posteriormente de que se hace la petición de la incidencia, por ejemplo, la reapertura de la investigación que hoy hicimos, ¿sí? Yo tuve que exponer precisamente, pues la fundamentaba en el artículo 333, que es el que nos da la mayor, el que nos permite reaperturar. Y desde luego también el artículo 20 de la Constitución mexicana, que es el que permite probar. Posteriormente yo le expongo que la petición es que se solicite la reapertura de la investigación porque he realizado tales actos, tales actos, tales actos, tales actos, tales peticiones. Está pendiente, por ejemplo, que se rindan 2 pruebas periciales que están trabajándose en fiscalía. Se mandó a citar a unos testigos, pero inicialmente no recibieron el citatorio. Se insistió, el fiscal ya señaló nueva fecha, ya se mandó a pedir. Vamos a pedir, se le pidió al fiscal que hiciera la solicitud de autorización para la intervención de comunicaciones privadas. Una vez que rinda la información o que se autorice primero por parte del juez federal la intervención, se le van a pedir a las compañías telefónicas las coordenadas, por decirlo así, todos los registros de conexión y después se tendría que mandar a hacer un dictamen pericial con la policía cibernética para que diga cada punto a qué coordenadas corresponde. Entonces, bajo estos argumentos yo le expongo a la juez que estos actos además fueron realizados dentro del periodo de investigación, no se han concluido por causas que no son imputables al defensor o a la defensa y también que son todos los actos pertinentes, porque esa es la regla que dice el Código en México.
Deben de ser actos pertinentes y relevantes y no deben de ser actos que se tiendan a dilatar. Se expone todo esto y se hace la petición formal, se calculó un tiempo, pedimos 2 meses más, ya lleva 6 meses la investigación, aquí nos hace falta tranquilamente 2 meses. En México se tarda mucho hacer estos dictámenes, a lo mejor hasta nos puede hacer falta uno más. Posteriormente me preguntó la juez si bajo protesta de decir verdad no eran actos dilatorios, yo le dije que no eran actos dilatorios. Una vez que hice la petición, le concedió el uso de la voz a la fiscalía. La fiscalía confirmó que efectivamente son actos que se han venido solicitando dentro de la investigación, que son actos que no se han concluido, que no son actos, que la conclusión de esos actos no es atribuible a la defensa ni tampoco a la fiscalía, sino obviamente a terceras partes como los notificadores, la gente de servicios periciales, y también le comentó que sí tienen que ver con la teoría del caso de la defensa. Posteriormente le preguntó al abogado de la víctima, también comentó que no había oposición en ese sentido. La víctima no hizo ninguna manifestación. Me volvió a dar la última réplica la juez, donde nuevamente incluso me pregunta si estos actos no afectan o dilatan o son actos dilatorios. Yo le dije que no, no son actos dilatorios. Cerró el debate y procedió a resolver. Al momento de que hace el análisis, advierte y cita en relatoría todos los actos que yo le expliqué que están pendientes y autorizó el plazo de 2 meses para esta reapertura de la investigación. Le ordenó a la fiscal que durante ese plazo, practicar esos actos de investigación que le había solicitado y obviamente pues ese fue el fin de la audiencia. Se logran plantear ese tipo de incidencias de esa manera a través de este debate, como se darán cuenta. ¿Sí? Es más, en un argumento que me hace el abogado de la víctima, dice, usted debió haber recabado las entrevistas de manera particular. Yo le hice saber que me presenté con los testigos para tratar de tomarles de manera voluntaria la entrevista. Ellos me la negaron, entonces bajo esa hipótesis le expliqué que yo al Ministerio Público le dije que no los podía presentar, que no querían, que tenía que ser de manera oficial. Y bueno, bajo esos argumentos precisamente el juez es que autorizó esa incidencia. Y así, es la idea de cuando uno plantea estas incidencias que son, podría llamarse audiencias previas al juicio, como lo maneja el maestro Zalamea. Sin embargo, recordemos que incidente es toda cuestión alterna al principal que tiene un trámite específico y que no impacta en el fondo del asunto. Finalmente, pues bueno, la resolución del juez precisamente se da una vez cerrado el debate. Es importante el principio de contradicción. Derecho de contradicción es de suma importancia en todas las fases del proceso, no nada más la contradicción se da en el contrainterrogatorio, se da y se debe de dar en todas las peticiones. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica le pongo una resolución. Una vez que el juez de control escuchó los planteamientos de ambas partes, procederá a resolver lo conducente, siendo el caso de que en el supuesto de que la solicitud fuera infundada por el solicitante, así será determinado y las cosas se van a mantener en el mismo estado que se encuentran. Sin embargo, si la solicitud se considera fundada, en ese caso el juez de control obviamente proveerá favorable la pretensión planteada. ¿Qué pretensión? Aperturar la investigación, modificar la medida cautelar, ¿sí? Obtener la devolución de los bienes, lograr que no se califique de legal la detención. Esa es la pretensión. La pretensión, como se los dije al inicio, va estrechamente vinculada con el tipo de incidencia que se plantea. Pues muchachos, espero que les llame la atención el tema. No todo termina en juicio. No debemos de prepararnos únicamente para el juicio. A través de las incidencias podemos lograr puntos a favor de nuestro cliente. Varios, por ejemplo, excluir una prueba o incorporar una prueba anticipada también. ¿Por qué no? Pensémoslo así. Recordemos que también se puede hacer prueba anticipada. Hay ciertos casos. Y podemos ir logrando para nuestra teoría del caso puntos a favor, no necesariamente ni siquiera que tenga que terminar en un juicio oral. Puede ser la incidencia para lograr una suspensión condicional o puede dársele el beneficio a determinada persona de que obtenga una reducción de pena. Entonces, el manejo de las incidencias son como las matemáticas, son estratégicas, son como el juego de ajedrez. Uno debe saber cómo mover sus piezas, debe saber cómo plantear sus argumentos y debe ir sumamente preparado a esas audiencias con nuestras hipótesis fácticas, probatorias cuando sean necesarias y jurídicas. ¿Por qué? Porque lo que yo pida debe de estar permitido por ley. Espero que les haya gustado y si en algo les puedo contestar alguna duda, encantado de la vida. No,
Les agradezco la confianza, les agradezco el tiempo y creo que me apuré demasiado por lo que veo. Pero bueno, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, encantado nuevamente de poderla contestar. Voy a dejar de compartir para que ya sigamos aquí desde el fin de la presentación, para que sigamos en la plática. De repente algún participante desea hacer alguna pregunta al doctor Fragoso. A lo mejor ya están cansados, querido amigo. Es el último día de la jornada y ya es tarde. Bueno, allá es un poquito más tarde que acá. Acá son 6:23, pero ya tal vez. Pero si hay alguien, encantado, ¿eh?